Siempre existieron diversas formas de esclavitud, afectando a muchas personas en la historia. Los inmigrantes chinos a los Estados Unidos no fueron diferentes. Todos llegaron buscando una vida mejor, esperando trabajar por un sueldo, y la mayoría lo logró. Sin embargo, las experiencias de los chinos y otros asiáticos variaron enormemente dependiendo del trabajo que realizaban, así como de su género. ¿Quiénes eran los culíes? ¿Qué tipos de esclavitud existían para los chinos y otros asiáticos? ¿Cómo se seguía practicando la esclavitud décadas después de que la guerra civil emancipara a todos los esclavos? Hola, soy Colin Heaton, ex soldado, francotirador explorador del Cuerpo de Marines, profesor de historia, historiador y autor de libros, y responderemos estas preguntas y otros temas en este segmento de Historia Olvidada. Los esclavos chinos en los Estados Unidos, al igual que los irlandeses, han sido en gran medida malinterpretados o deliberadamente ignorados como un hecho histórico. Según el historiador Gordon Chang, los registros oficiales de California indican que antes de 1848 solo vivían 54 inmigrantes chinos en el estado. La fiebre del oro de California, de 1848, cambió esta demografía, creando la primera gran ola de inmigración china, así como personas que venían de todo el mundo al estado. Estos inmigrantes llamaron a las montañas de California Gamsan, que significa en mandarín montaña de oro. Los inmigrantes chinos vivían en pequeños grupos, conocidos por trabajar en minas abandonadas por otros mineros. Los residentes blancos inicialmente aceptaban a los chinos ya que eran tan pocos. Sin embargo, después de 1852, las tasas de inmigración aumentaron considerablemente. Las guerras, hambrunas y enfermedades incrementaron la inmigración desde República Popular China. En 1851, 2.716 inmigrantes llegaron a California. En 2 años, ese número creció a 20.026 en 1853, lo que hizo que los inmigrantes chinos representaran el 20% de la población en las comunidades mineras del sur de California. La población de California disminuyó en 9.000 en 1853. Rafael Roney instituyó un impuesto de $3 al mes sobre los chinos y coincidió con un aumento de la violencia contra los inmigrantes chinos. En 1854 se les prohibió a los chinos testificar en tribunales, eliminando penalidades por delitos contra ellos, ya que no podían testificar incluso si eran víctimas. Dado que los inmigrantes chinos, y especialmente la fuerza laboral, eran 90% hombres, muchos trabajaban en minas y ferrocarriles, ganándose el apodo de coolies. Pero muchos ofrecían servicios de lavandería, cuidado de niños, venta de comida y otras profesiones. Parte de esto se debía al hecho de que casi todas las inmigrantes femeninas eran vendidas como esclavas a los burdeles, desde $300 hasta $3.000 cada una. Esta fue la principal experiencia de esclavitud de los chinos en los Estados Unidos. El naturalista y escritor Carlos Federico Holder escribió extensamente sobre este problema en 1897. Ya que aún era un negocio próspero en la esclavitud china en América, realizó una asombrosa investigación, entrevistando a varios participantes años después de los sucesos. Las mujeres chinas, en su mayoría niñas, serían traídas por hombres chinos, algunos de ellos miembros de la familia, y serían vendidas en un trato negociado. Los proxenetas y madamas que las compraban les hacían firmar lo que las mujeres creían que eran contratos de trabajo legales, aunque esto era, de hecho, esclavitud sexual. San Francisco tenía el mercado de esclavos más grande de los Estados Unidos, y todo giraba en torno al comercio sexual. La Sala de la Reina en la calle DuPont era esencialmente un mercado público de esclavas orientales. Alrededor de este tiempo, los chinos sumaban alrededor de 20.000 con un estimado de 1.500 siendo esclavas sexuales, y otro número similar utilizado como sirvientes domésticos forzados. Muchas de estas chicas no llegaron voluntariamente, sino que fueron secuestradas en República Popular China y traídas para ser vendidas. A menudo se les obligaba, con amenazas de muerte, a firmar declaraciones de aduanas e inmigración, que estaban legalmente casadas o tenían familia en América. A muchas de estas chicas se les prometió casarse con hombres ricos una vez que llegaran a América sin conocer sus verdaderos destinos. Estas mujeres pasaron fácilmente por la aduana como novias por correo, o en algunos casos, se les dijo a las mujeres que explicaran que estaban regresando a sus maridos después de visitar a la familia en su país de origen. Incluso algunas mujeres fueron vendidas en planes de pago.
Algunas mujeres que huyeron de la esclavitud sexual fueron perseguidas y asesinadas para que no pudieran contar sus historias. Las leyes y costumbres chinas favorecían a los secuestradores, pues normalmente los novios no se conocían antes de la boda, debido a que la mayoría de los matrimonios eran arreglados. Tras la Guerra Civil, cuando se abolió cualquier forma de esclavitud, incluyendo la prostitución forzada, los proxenetas y madamas recurrieron a la intimidación y ocasionalmente a la prostitución forzada. A veces implicaba violencia y esclavitud para mantener el flujo monetario. Incluso en áreas donde la prostitución era ilegal por todos los medios, las mujeres chinas y otras asiáticas fueron renombradas como trabajadoras domésticas o de confort, y los burdeles se convirtieron en fumaderos de opio y salones de masajes solo de nombre. Las mujeres que aprendieron que la esclavitud ahora era ilegal y entendieron que no podían ser poseídas, a menudo huían a santuarios, como iglesias y fuerzas del orden. Algunas resultaron en juicios, donde sus dueños sostenían que se les impedía, presentaron los documentos de sus contratos de servicio. Estas acciones de los grupos religiosos no quedaron sin respuesta, y organizaciones criminales, como la Tong, enviaban equipos para recapturar a estas mujeres fugitivas, a menudo enviando hombres con hachas para atacar y matar a los estadounidenses que ayudaban a estas mujeres. Además, después de la Guerra Civil, se hicieron esfuerzos para completar el ferrocarril transcontinental, conectando la costa este y oeste de los Estados Unidos. Las empresas ferroviarias requerían mínimo 4.000 hombres. No obstante, apenas lograban mantener más de 800 trabajadores debido al bajo salario y el peligroso trabajo exigido. Inicialmente, los directores del Ferrocarril Central del Pacífico solo buscaban trabajadores blancos. Leland Stanford, presidente del ferrocarril, impulsó mantener a los asiáticos lejos de California y reafirmó su plataforma en su discurso inaugural de 1862 como gobernador de California. Los problemas surgieron cuando no se inscribieron suficientes hombres blancos, y como resultado, el ferrocarril comenzó a contratar a hombres chinos para el agotador trabajo. Antes de contratar chinos, las empresas empleaban principalmente a inmigrantes irlandeses. Necesitando mano de obra, las compañías ferroviarias contrataron a 50 trabajadores chinos a prueba, creyendo que su raza significaba que eran incapaces de completar el trabajo. La ética de trabajo de los 50 trabajadores chinos fue tan impresionante que se les apodó celestiales en referencia a las creencias espirituales de los trabajadores. Las compañías ferroviarias reconocieron lo puntual, perspicaz e inmoral que era la fuerza laboral. Los trabajadores chinos, disciplinados y confiables, eran más deseados. Stanford cambió su opinión. Como le dijo al presidente Andrew Johnson que los chinos eran indispensables para la construcción del ferrocarril, eran tranquilos, pacíficos, pacientes, industriales y económicos. En un informe a los accionistas, Stanford describió la construcción como una tarea hercúlea, y dijo que se había logrado gracias a los chinos que constituían el 90% de la fuerza laboral del Ferrocarril Central del Pacífico en ese momento. Aún necesitaban más, así que publicaron anuncios de reclutamiento en periódicos chinos. El salario promedio mensual de los chinos fluctuaba entre $27 y $30, a pesar de su valor considerado. Cada empleado irlandés ganaba cerca de $35 mensuales. Los trabajadores chinos ganaban un 30 a 50% menos que sus pares blancos, se les daba el trabajo más riesgoso y tenían una tasa de mortalidad más alta. En junio de 1867, 3.000 trabajadores ferroviarios chinos se declararon en huelga, exigiendo salarios iguales, mejores condiciones de trabajo y jornadas más cortas. Fue la huelga laboral más grande en la historia de Estados Unidos hasta entonces. El ferrocarril aumentó ligeramente el salario de los trabajadores chinos, pero las condiciones se mantuvieron iguales. La huelga parcialmente se originó por los riesgos de construir el ferrocarril en las montañas Sierra, donde se delegó a los chinos cortar a través de los bosques, construir muros de contención, puentes de madera, rellenar barrancos profundos, parte en territorio hostil de nativos americanos. Posteriormente, los chinos resistieron las duras montañas y desiertos de Nevada y Utah, superando todas las expectativas. Para evitar que los trabajadores escaparan, a veces se les encadenaba juntos. A medida que se acercaban al punto de encuentro con Union Pacific Miles de trabajadores, colocaron unas increíbles 10 millas de vía en menos de 24 horas, un récord sin igual. Un oficial de la Guerra Civil que presenció el drama declaró que los chinos eran como un ejército marchando sobre el terreno y dejando la vía atrás. Sin embargo, el progreso significó que más chinos murieron a lo largo de la ruta del Pacífico Central. La compañía no llevó un registro oficial de las muertes, pero tras finalizar la línea,
Organizaciones cívicas chinas repatriaron alrededor de 1.200 cuerpos a República Popular China para enterrarlos. A pesar de las valiosas aportaciones chinas, la actitud persistía. Las condiciones variaron, principalmente por intolerancia y la percepción de que los trabajadores chinos acaparaban empleos estadounidenses por menores salarios. Los disturbios antichinos barrieron el país, y la Ley de Exclusión República Popular China de 1882 prohibió legalmente la entrada de trabajadores chinos a los Estados Unidos y puso fuertes restricciones a los que ya residían allí. Tras abolirse la esclavitud en Estados Unidos, trabajadores chinos reemplazaron como mano de obra barata a los negros liberados en las plantaciones del sur. Varios de los primeros chinos venían de plantaciones cubanas de azúcar. Los chinos, obligados a abandonar su país, se establecieron en Estados Unidos y dejaron el trabajo tras finalizar el ferrocarril transcontinental. Estos trabajadores crearon sus propios enclaves en el sureste de los Estados Unidos, donde soportaron políticas racistas y a veces estaban en conflicto con la comunidad afroamericana. Debido al éxodo masivo de negros de la fuerza laboral o simplemente al hecho de que esperaban ser pagados por su trabajo, muchos plantadores del sur argumentaban que los negros eran poco confiables y aliviaban. Así, implementaron códigos negros con normas laborales que limitarían la posibilidad de los negros de dejar las plantaciones y granjas. Desde 1865 varios periódicos sureños publicaron editoriales y anuncios solicitando trabajadores chinos, basándose en informes de que estos contribuyeron a la expansión de las importaciones agrícolas cubanas, como tabaco y azúcar. Muchos chinos respondieron, siendo tratados igual que los afroamericanos, a pesar de que dicha migración tardó un tiempo. En febrero de 1866, Robert Smith Chilton, comisionado de Inmigración de Estados Unidos, informó al Congreso que la ley de inmigración permitía a los trabajadores negros abandonar el país. Bajo la ley de 1862 que prohíbe el comercio de coolies, se debería prohibir la importación de mano de obra china al sur, y los sureños deberían en su lugar hacer contratos con los negros liberados. Chilton había clasificado a los chinos como inmigrantes involuntarios, pero los estados del sur utilizaron un vacío legal para permitirles dentro de su fuerza laboral, ya que argumentaban que los contratos de 8 años en Cuba, en los que habían trabajado los chinos, habían expirado y eran libres de buscar empleo en otro lugar. Necesitaban empleados lo más económicos posible. En ocasiones, estos empleados chinos, al igual que los negros, aunque técnicamente libres, permanecían en granjas o plantaciones en una forma de esclavitud para obtener ganancias mediante la fuerza y la intimidación. A pesar de la aplicación de leyes federales, ciertos funcionarios estatales y locales ignoraban la práctica. A menudo, el Ku Klux Klan local asistía en esta práctica. Este efecto también afectó a los hijos de inmigrantes chinos por el término. La ley de inmigración federal prohibía a los chinos convertirse en estadounidenses hasta 1943, incluyendo a inmigrantes y sus nietos. Tú,